Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Teniendo en cuenta la otra encuesta que hice en la pestaña de comunidad hace unos cuantos días, después de la encuesta de Batman, de Spider-Man, de Suspiria y del Renacido, pues os propuse una serie de películas de clásicos de Walt Disney que ya tienen una cierta, por así decirlo, una cierta edad. Es decir, ya son clásicos, pero ya de los años 30, 40, 50, de los años 60, pero era cuando realmente la Walt Disney hacía obras de arte, obras maestras dentro de la animación, empleando a cientos y cientos de artistas. Y dentro de esta encuesta que os puse, pues la ganadora, entre las que estaban La Dama y el Vagabundo, Cenicienta, La Bella Durmiente y Peter Pan, pues evidentemente la que ha ganado ha sido pues la última que he mencionado, Peter Pan. Aquí la tengo en el formato Blu-ray y aunque sea de Disney Plus, tengo que decir lo siguiente. Disney Plus tiene una muy buena calidad de imagen, pero el Blu-ray, la calidad de imagen que tiene el Blu-ray, el colorido y todo eso es muy superior, la definición bastante superior a lo que Disney Plus nos está dando hoy en día. Y la verdad es que Peter Pan no es una excepción. Verla en formato de alta definición es realmente pues una auténtica maravilla. Y aquí es donde todos los detalles en ese color por Technicolor que se hizo en la época pues resaltan y se ven extraordinariamente bien. Peter Pan no solo es, digamos, un clásico realizado en Walt Disney Pictures en 1953, sino que Peter Pan fue en principio una pequeña novela, un pequeño cuento, de un escritor llamado James Newton Barrie, posteriormente proclamado Sir, es decir, caballero del Imperio Británico. Esta novela fue escrita en el año 1904 y posteriormente llevada al teatro, porque era un cuento realmente para niños. Al teatro que en un primer momento pues fue visto única y exclusivamente por un público adulto, aunque realmente todo lo que se explica, todos los hechos narrados y acontecidos en esa novela eran un cuento. Pero claro, el teatro, hasta cierto punto, en la época victoriana y la eduardiana, pues era más, sobre todo, más para la gente de clase media y sobre todo también para la clase alta, aunque dependiendo del patio de butacas y de la zona donde estuviese acoplado el público. Pero en un primer momento fue solo, única y exclusivamente para adultos, aunque los niños fueron a verla posteriormente, después de que los adultos dieran el visto bueno. Hay una película, si me permitís el inciso, que se llama Descubriendo Nunca Jamás, protagonizada por Johnny Depp y por Kate Winslet, que fue nominada a los Oscar hace ya varios años, que describe cuál fue el procedimiento y la creatividad que James Newton Barrie, a partir de ahora lo voy a llamar J.M. Barrie, que puso todo toda su imaginación, toda su acción y toda su fantasía en un cuento inolvidable que se ha hecho ya prácticamente inmortal. Además de todas las adaptaciones que hubo de teatro, que se estrenó por primera vez en 1913, esta película de Walt Disney no es la primera adaptación cinematográfica que tenemos del texto de J.M. Barrie, sino que en 1924 o 24, si mal no recuerdo, ya se realizó una película en la que Peter Pan y sus compañeros, sus amigos, pues viven la serie de aventuras pues que todos conocemos. Pero tanto en la obra de teatro, fijaos el punto, tanto en la obra de teatro como en la representación cinematográfica de 1913 y de 1924 respectivamente, el papel de Peter Pan lo hacía una mujer, lo hacía una chica, prácticamente una niña, una adolescente. Y era para acentuar, según los cánones de la época, era para acentuar el carácter infantil que realmente tenía el personaje. Pero cuando Walt Disney lo llevó a la gran pantalla, se supone que rompió una tradición, la tradición de que Peter Pan siempre estaba interpretado por una niña, por una adolescente, por una chica. Sin embargo, aquí fue el primer chico que interpretó realmente el papel de Peter Pan. En 1950, la Walt Disney Pictures realizó la primera película de acción real llamada La Isla del Tesoro, que además os la recomiendo, viene el Disney Plus, y es una auténtica delicia de película de aventuras, ya la comentaré en su momento, protagonizada por Robert Newton, que es un fantástico actor que hace de John Silver, el largo, del pirata, y Bobby Driscoll, que es el niño, que es el protagonista de la novela de La Isla del Tesoro, llamado Jack Hawkins.
si mal no recuerdo, ¿se llamaba Jack? No, perdón. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba el protagonista de la Isla del Tesoro. Pero el niño, el actor Bobby Driscoll, fue contratado por Walt Disney para ser el Peter Pan de la película de dibujos animados. Y ahora me explico cómo. En aquella época, en los años 40, en los años 50, no existía como ahora la captura de movimiento. Pero sí existía desde un punto de vista más artesanal. Es decir, contrataban a un actor o a una actriz, como hicieron en Blancanieves, retrataban, por así decirlo, sus facciones, sus movimientos, sus gestos, una serie de artistas, y luego lo llevaban a la gran pantalla. Es decir, que los movimientos del personaje de Peter Pan, debido pues a cómo corre, cómo anda, la ingravidez, que fue uno de los problemas más importantes a los que se presentó Walt Disney a la hora de retratarlo en los dibujos animados en la película, todos los movimientos son del actor Bobby Driscoll, del protagonista de la Isla del Tesoro. Y además, para el papel de Campanilla, a finales de los años 40, pues Walt Disney se fijó además en una actriz emergente, 1949-50, una actriz emergente que le llamó mucho la atención y que le gustó. Y fue nada más y nada menos que Marilyn Monroe. Y quiso que Campanilla tuviera el tipo y los rasgos físicos de Marilyn Monroe. Es más, si os fijáis un poquito en Campanilla, en sus rasgos físicos, se da un aire. Pero todo lo que es el movimiento de Campanilla, todo lo que son los saltos, cómo vuela, pues Marilyn Monroe no supo adaptarse a todo esto. Además que era una estrella pues prácticamente desconocida. Y Walt Disney contrató a una actriz, pero que también era una especie como de mimo, llamada Margaret Kerry, que hizo todos los movimientos de Campanilla y que fueron capturados, al igual que los movimientos del actor Bobby Driscoll, para poder hacer el personaje de Peter Pan. Es decir, los personajes más importantes de cara a la animación. ¿Por qué? Porque son los personajes que se tiran pues la mayor parte del largometraje volando. Y todo ello pues requería de una serie de actores o de actrices, en este caso Bobby Driscoll y Margaret Kerry, que lo que daban era más gracia y más agilidad a todos sus movimientos. Peter Pan fue un proyecto que Walt Disney tuvo desde el primer momento que empezó a hacer dibujos animados, pero cuando él se reunía con sus hermanos y su abuela o su madre le contaban cuentos de los hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen, su heroína favorita era Blancanieves y su héroe favorito era Peter Pan. Por eso Blancanieves fue la primera película que hizo Walt Disney para sus estudios como película de dibujos animados, película animada. Y quiso además seguir con Peter Pan. Acordaos que la película de Blancanieves desde 1937-38 aproximadamente. Y quiso seguir con la de Peter Pan, pero se topó con un evento histórico muy desagradable e importante que fue la Segunda Guerra Mundial. Y no pudo seguir con el proyecto debido a que, claro, tenía que hacerse con los derechos de autor, de todo ello, ya que J.M. Barrie, al fallecer J.M. Barrie dejó los derechos de todas sus novelas a un hospital de niños. Y entonces, al igual que hizo con la escritora de las novelas de Mary Poppins, con Pamela Travers, pues le costó un poquito encontrar, o mejor dicho, conseguir lo que son los derechos de autor, los derechos para llevar a cabo la novela de J.M. Barrie. Aunque los compró nada más y nada menos, fijaos, os estoy hablando de aproximadamente a mediados de los años 40, por 5.000 libras esterlinas. Es decir, una auténtica fortuna en aquella época. 5.000 libras era una cantidad importante, lo que es hoy en día, pues a lo mejor 6.000 o 7.000 euros, lo que es bastante dinero. Y bueno, pues con los derechos ya cogidos se topó, pues claro, con los eventos de la Segunda Guerra Mundial y tuvo que dejar el proyecto aparcado de Peter Pan. Pero él siempre tuvo en mente que Peter Pan sería un proyecto muy importante dentro de su carrera, porque era su héroe favorito. Y ya pasada lo que es la Guerra Mundial, 1945, poco a poco empezó de nuevo la máquina de la Walt Disney Pictures pues a darnos más largometrajes. Y en 1949-1950 empezó la preproducción de lo que fue el rodaje del largometraje de Peter Pan en dibujos animados, que llevó nada más y nada menos que 4 años de producción. Al igual que con Blancanieves, nos encontramos pues
con unos fondos, con unos decorados, todos llenos de un colorido realmente extraordinario. Es decir, estamos hablando de otra obra de arte visual. Es decir, donde el color, donde los artistas ponían todo su saber, al igual que en Blancanieves y en el resto de películas de Disney de aquella época, todo su sentimiento y todo su potencial artístico en crear unos personajes, unos fondos, una animación y unos movimientos y unas caras, unos gestos que definían de por sí a los personajes. Es decir, con arte puro y duro. Y en 1953 se estrenó la que es hoy en día el clásico, la obra de arte Peter Pan por antonomasia. Olvidaos de las adaptaciones que hubo pues, posteriormente en los años 2001, 2002, creo que hubo una adaptación realizada que pasó prácticamente desapercibida, en la que el Capitán Garfio estaba interpretado por el actor, creo que era Jason Isaacs, el que hace de padre de Draco Malfoy en la serie de Harry Potter. Aquello era un despropósito total. Y también olvidaos, evidentemente, de aquella supuesta segunda parte que hizo Steven Spielberg llamada Hook, el Capitán Garfio, que para mí es una de las peores películas que ha filmado Spielberg con diferencia, es decir, en donde prácticamente nada cuadra, es decir, son todo errores de casting, pero bueno, eso es otra historia. Ahora nos vamos a fijar en esta obra de arte que yo quiero que es la que realmente merece la pena comentar y la que más chicha, por así decirlo, tiene. J.M. Barrie, para que comprendamos un poco lo que es la psicología del personaje de Peter Pan, hay que comprender la psicología de J.M. Barrie. J.M. Barrie era un escritor, también un tanto, digamos, al igual que Peter Pan, bastante infantil, ya que era una persona que no quería, por así decirlo, como crecer. Él acuñó en esta novela, en su novela original, que se llamaba no solo Peter Pan, sino Peter Pan y Wendy, dos frases muy importantes, que es: todo lo que le ocurre a una persona a partir de los 12 años, todo lo que le ocurre a una persona a partir de los 12 años no tiene importancia. Es como decir que de 0 a 12 años la gente, o sea, los niños son como una esponja, como una auténtica esponja que lo absorbemos absolutamente todo y que lo que vivimos en esa franja de tiempo marcará nuestras vidas. Y que realmente las experiencias que vivimos, esas experiencias sean buenas o malas, realmente nuestras psiques se quedarán grabadas para siempre. Pero claro, evidentemente, si nosotros tenemos una niñez alegre, llena de juegos, llena de amigos, todo eso, como J.M. Barrie quería que sus personajes vivieran todo tipo de aventuras, todo eso tenía que alargarlo en el tiempo. Y qué mejor que crear un personaje que viviese en un país completamente de fantasía en la que no creciese. Es decir, Peter Pan, al principio de la película, es un personaje de un cuento que Wendy, que Juan y Miguel, en la versión mexicana, la versión latina que nosotros tenemos, y que es el doblaje original que llegó a España y es además del doblaje original, es el que a mí mejores recuerdos me trae. Desde aquí tengo que hacer un pequeño homenaje a Edmundo Santos, que fue el director de la versión doblada en México y que es la versión que se ve en todos los países de habla hispana. Hizo una auténtica maravilla de doblaje en esta película. Además, si os dais cuenta, la voz que tiene el padre de Wendy es la misma que la del Capitán Garfio, el mismo actor. Lo que ocurre es que compuesta de otra manera. Y además es que hay muchas similitudes entre los personajes, tanto en la vida real como en el mundo imaginario de Peter Pan. La otra frase que acuñó J.M. Barrie fue: ojalá pudiésemos ser niños durante el resto de nuestras vidas. Eso es lo que define la psicología de J.M. Barrie y la psicología de Peter Pan. Es decir, hay una secuencia en la película en la que dice a los niños, pues eso, iros al mundo de los adultos, que allí nunca seréis felices. Y realmente se puede decir que tiene toda la razón. Cuando una persona es niña, pues el mundo es algo grandioso, maravilloso, por descubrir, lleno de maravillas. Todo te parece perfecto, todo te parece ilusionante, todo es extraordinario. Pero llega un momento que cuando vas creciendo, te vas convirtiendo en adulto, ves que todo aquello, que muchas de las cosas que habías creído en niño o que te habían resultado realmente extraordinarias no eran tan maravillosas y tan mágicas, sino que el mundo a veces se te viene abajo, se te va viniendo como diciendo, y yo creía que era esto y era lo otro, yo que realmente, qué desilusión por esto, qué desilusión por lo otro. Evidentemente vamos ganando en experiencia, pero J.M. Barrie lo que expuso en su novela, lo que expuso en la obra de teatro y lo que Walt Disney quiso seguir retratando en esta película, es que el ser niño
por así decirlo, y vivir una serie de aventuras, que es lo que los personajes de esta película hacen constantemente y a un ritmo vertiginoso. Ahora entraremos de lleno en lo que es el film, que tiene una fuente inagotable de cosas que comentar. Pues la verdad es que nos damos cuenta que efectivamente la inocencia de los niños es lo que realmente importa. Walt Disney, además, tiene, o mejor dicho, escribió un artículo en un periódico después del estreno de 1953 de Peter Pan, que se llamó Why I Made Peter Pan. ¿Por qué hice Peter Pan? Él de niño pues iba con sus amiguitos a lo que era la escuela, al colegio donde vivía, y en el teatro local pues una de las veces expusieron la obra de teatro de Peter Pan que ya habían visto los adultos. Pero claro, ellos no tenían el suficiente dinero para comprar entradas, además de que era la obra de teatro protagonizada por Peter Pan, pero que lo interpretaba una niña. Y pues se quedaron tan fascinados del cuento que habían hecho que Walt Disney, sus hermanos y también pues todos sus amigos del colegio quisieron hacer una función teatral en el colegio que fuera Peter Pan. Y Walt Disney, adivinad qué personaje hizo de Peter Pan. Es decir, Walt Disney fue también, se puede decir que es el tercero en discordia que forma un triunvirato entre J.M. Barrie, el personaje de Peter Pan, y Walt Disney como las tres personas que nunca quisieron crecer. Es decir, los tres niños grandes y eternos. Por eso, pues todas las películas que hizo Walt Disney tienen un halo de infantilidad, de inocencia, pero a la vez de buen hacer, que no hemos vuelto a ver, ni muchísimo menos en las producciones Disney. Hoy en día Disney ya sabéis lo que se ha convertido, en una macroempresa que se realiza pues hacer OPAs casi hostiles a todas las productoras a las que va absorbiendo y prácticamente les va cambiando el tono pues a las sagas originalmente producidas en sus respectivas productoras. Pero entonces no era así, es decir, Walt Disney era una persona mucho más humilde en ese sentido. Venía él de una familia muy pobre, y claro, él cuando empezó a trabajar, a crear dibujos animados en una pequeña empresita que creó con su hermano, pues claro, todo era inocencia, todo era infantilismo, pero un infantilismo bien entendido, es decir, un infantilismo que pudiera ser tanto para niños como para adultos. Y eso es lo que son las películas de Walt Disney en esencia. Es decir, todos los clásicos, como Walt Disney iba a decir, como Blancanieves, como Fantasía, como Peter Pan y como tantas otras que me quedan por comentar. Cenicienta, la Dama y el Vagabundo, Pinocho, La Bella Durmiente, 101 Dálmatas, Los Aristogatos, es decir, todas aquellas obras de arte en las que se dio el toque que Walt Disney hizo hasta que él falleció. Walt Disney, además de ser un auténtico genio que siempre supervisaba sus trabajos de una manera muy puntillosa, realmente todos en la productora le querían. Es más, hay un documental, por ejemplo, del cómo se hizo el Mary Poppins, que no sé si lo he comentado, y perdonadme el inciso que haga, en el que la actriz que hacía de Jane Banks, hoy ya una señora ya de 60 y tantos años, llamada Karen Dotrice, después de más de 50 años del rodaje, se emociona y llora recordando a Walt Disney. ¿Cuál sería la huella tan profunda que dejó Disney a todos sus empleados que cómo le echarían de menos? Es decir, cuando él ya estaba muy enfermo, de una enfermedad pulmonar terminal, él se recorrió como pudo, todos los departamentos y todas las naves industriales de todos los trabajadores. Y se fue despidiendo uno por uno. Por ejemplo, es famosa y muy triste la anécdota de que cuando llegó al departamento de los hermanos Sherman, los escritores de las canciones de las películas de Walt Disney, Mary Poppins, sin ir más lejos, o La Bruja Novata, pues estos, cuando Walt Disney cerró la puerta y se despidió de ellos y decidle, seguid, amigos míos, con vuestro trabajo porque lo estáis haciendo de una manera extraordinaria. Seguid y no faltéis a vuestro trabajo. Él cerró la puerta y los hermanos Sherman estuvieron durante horas llorando porque sabían que era ya la última vez que iban a ver a Walt Disney en persona. Fijaos, hay una anécdota que yo no creo mucho en lo que es la parapsicología, pero hay una secuencia grabada con una cámara de Super 8 por la mujer de Walt Disney,
en el que Walt Disney, al lado de su estatua, allí en sus estudios, al lado de su escultura, está con la mano con Mickey, se le ve pues con una bolsita de migas de pan dando de comer a los pajaritos, y él está rodeado todo completamente de pájaros, todo. Es más, Walt Disney ponía la mano así, con migas de pan en la mano, y los pájaros iban a comer de su mano, y él los acariciaba. Eso yo no lo he visto en mi vida a nadie. O sea, ¿tendría Walt Disney un halo, algo especial, este personaje, que supo transmitir además en sus películas? Pero lo que es indudable es que Walt Disney era un auténtico genio. Es más, cuando los hermanos Sherman, años después del fallecimiento de Walt Disney, le quisieron recordar tocando su melodía favorita, que es la de Migas de Pan, la canción de Migas de Pan de Mary Poppins, por eso le gustaba tanto dar de comer a los pajaritos. Durante toda la canción que los hermanos Sherman tocaron al piano de Migas de Pan, un pájaro se quedó posado en la estatua de Walt Disney durante todo el tiempo que los hermanos Sherman tocaron esa pieza. Y cuando terminaron de tocar el tema de Migas de Pan, el pájaro voló. Es como si el alma, lo explican bien los hermanos Sherman en un documental, en el que dice que parece que el pájaro tuviese el alma de Walt Disney, ese alma que imprimió en todas sus películas. Peter Pan sigue siendo un clásico de nuestros días y un fiel reflejo de lo que él quiso ser, es decir, un auténtico niño grande. Argumentalmente estamos hablando de una película que sigue muy a rajatabla, digamos, todos los conceptos que J.M. Barrie expuso en la obra de teatro y también en la posterior película de 1924, pero con algunas modificaciones, evidentemente para hacerla más de niño. Es decir, por ejemplo, Peter Pan visita varias veces a Wendy hasta que ésta es una anciana, que es una secuencia que luego la recuperó Steven Spielberg en Hook, en El Capitán Garfio. Pero aquí Walt Disney quiso, por ejemplo, solo limitarse a contar lo que es el cuento de los niños, cómo llevan al país de nunca jamás y cómo viven un sinfín de aventuras. La película dura 77 minutos, pero es un auténtico portento de ritmo cinematográfico, con una acción vertiginosa, con secuencias de acción, con personajes entrañables e inolvidables, y con una presentación, todos ellos, que yo digo a día de hoy, muchos directores, incluso hoy en día consagrados, deberían de aprender de cómo se hace la presentación de un personaje en cuestión ya no de un minuto de una acción, sino en cuestión de segundos. Por ejemplo, la cámara al principio de la película vemos que enfoca todo Londres. Y como os he dicho otras veces, ¿qué tiene Londres para Walt Disney? Que es una ciudad que utiliza una y mil veces en Mary Poppins, en El regreso de Mary Poppins, en La bruja novata, en Peter Pan y en muchas otras películas. Acordaos de ese plano cuando Mary Poppins y Dick Van Dyke llegan, por ejemplo, cuando se están por los tejados con los niños, con Jane y Michael Banks, que ven a Londres como una especie como todo lleno de bruma, como si fuera una gran selva a explorar, como dice Bert. Pues aquí el primer plano que tenemos en la película es Londres. El puente de Londres, el Big Ben, la Torre de Londres, y la cámara se va girando poco a poco hasta llegar a un barrio en el que una voz en off nos dice, y aquí nos vamos a detener en la casa de una familia y vamos a ver qué es lo que están haciendo. Y se nos presentan los personajes de una manera rápida, sencilla, para que todo el mundo lo entienda, y de una manera realmente extraordinaria. La cámara se queda fija en lo que es una ventana donde está Mary Darling, la señora Darling, que se está preparando, se está vistiendo para una cena también con su marido, pero debido a una serie de asuntos de negocios del marido. Pero ella, en sus movimientos, en sus momentos, ¿cómo te diría yo? Con cierta gracia, en sus movimientos suaves, en su manera de hablar pausada y tranquila, en sus rasgos físicos, ahí ya se ha definido el personaje. Porque vemos que es un personaje que es sanamente educado, que es una persona que no se altera, es una persona razonable, es una persona cuyos rasgos físicos ya lo definen por sí solos. Y también la animación, o sea, cómo mueve los brazos de una manera muy grácil, muy etérea, muy, como digamos, como a cámara lenta, pero siempre cogiendo las cosas de una manera muy delicada, como por ejemplo hacía el personaje de Blancanieves. Y luego la cámara gira a la derecha y vemos al señor Darling, que es todo lo contrario.
Es una persona que abre varios cajones, ¿dónde están mis gemelos de oro? Que me los voy a poner, abre un cajón en su cómoda y de repente se da con la nuca, se da un golpe y empieza a gritar. Y en su físico, en el dibujo, está dibujada la psicología del personaje. Porque si los rasgos físicos de la señora Darling son finos y hasta cierto punto muy elegantes, el señor Darling es todo lo contrario. Es decir, parece una caricatura. Pero es que los rasgos físicos definen al personaje. Le ven como una persona, le vemos como una persona pues un poco más exaltada, más nerviosa, que se está moviendo constantemente, que no para de gritar, el follón que arma con Nana, con los niños porque ellos están jugando en su habitación, donde están mis gemelos dorados, todo eso, gritando por la casa. O sea, le vemos que son dos personas completamente opuestas. Pero fijaos que con un solo movimiento de cámara y con dos planos, los directores y Walt Disney supervisando el trabajo ya nos han definido a los padres de los niños. Y luego están los niños Wendy, Juan y Miguel. Juan y Miguel, que en realidad es en la versión doblada latina en México, como llegó a todos los países de habla hispana, pero que también están definidos a la perfección. Wendy tiene los movimientos gráciles de su madre, con esos movimientos suaves de una animación también exquisita, y si os dais cuenta, la cara de Wendy es exactamente la misma que la del personaje de Alicia en la película Alicia en el País de las Maravillas, que se estrenó 2 años antes, que también, por supuesto, la comentaré más adelante. Es la misma cara, el mismo rostro. Incluso la actriz que la dobla en la versión latina es la misma, es exactamente la misma. Y luego están Juan y Miguel, que están pues jugando pues en la cama, deshaciéndose, dando saltos de un lado para otro. Son también muy niños, hasta que evidentemente llega Peter Pan. Llega Peter Pan y es cuando les revoluciona a todos, porque les dice: os voy a llevar al país de nunca jamás, vais a vivir un sinfín de aventuras, etcétera, etcétera, vais a conocer de todo, os voy a enseñar a volar. Es decir, aquí es donde realmente empieza la auténtica aventura. Este primer tercio, esta primera parte de la película es una presentación de personajes muy rápida, pero muy eficaz, donde la psicología de los personajes se nos da de una manera muy clara y muy transparente. La señora Darling es sofisticada, es elegante, todo lo contrario que el señor Darling, que es más bruto, un poco más campechano, pero que también evidentemente tiene cierta elegancia en sus andares, en su forma de vestir, pero que, si nos damos cuenta, los rasgos físicos de la señora Darling son una evolución lógica de los rasgos físicos que tiene el personaje de Wendy. Cuando aparece Peter Pan, dice Wendy con toda su, digamos, su categoría, porque por lo que vemos es una familia de clase alta, dice: me llamo Wendy Moira Angela Darling, y dice Peter Pan: Wendy a secas, no me digas más cosas. Es decir, ahí nos damos cuenta de que Peter Pan no es tampoco, ni muchísimo menos, la clase de niño o la clase de personaje que Wendy a lo mejor pudiese haberse imaginado desde un primer momento, pero queda fascinada por él porque es completamente el polo opuesto a ella. Y luego está el personaje de Campanilla, que desde el primer momento nos damos cuenta de que está perdidamente enamorada de Peter Pan. El ataque de celos que tiene cuando dice que se la va a llevar a nunca jamás, y que va a ser como el leitmotiv o el hilo conductor, la columna vertebral. Campanilla va a ser la columna vertebral de la película, porque será el personaje que luego el Capitán Garfio utilizará para ir en contra de Peter Pan. Otro personaje absolutamente inolvidable. O sea, qué villano, basado en películas de piratas, tanto anteriores como posteriores, o incluso más allá, debido a su carácter, no tiene rasgos realmente del Capitán Garfio, de su carácter, de su venganza, que incluso en la película de Steven Spielberg, muchos años después de que Peter Pan ha desaparecido de nunca más, quiere incluso seguir vengándose de Peter Pan, porque va en busca incluso de sus hijos. Pero en esta película está continuamente obsesionado con Peter Pan. Es más, en su presentación, tanto de personaje, Walt Disney mata a 2 pájaros de un tiro en este aspecto. Y no me refiero al pirata al que el Capitán Garfio pega el disparo porque le está molestando cantando, que esa es otra de las cosas que a mí me hacen mucha gracia de la película, sino que en esta película el Capitán Garfio se muestra desde un primer momento con un carácter muy vengativo, pero lo que nos está mostrando en ese mapa donde está buscando el escondite de Peter Pan, nos están enseñando todo lo que es el país de nunca jamás al espectador.
la bahía de las Sirenas, la isla Calavera, el poblado de los indios, o sea, también la bahía donde está el barco pirata, es decir, todos los escenarios donde los niños que va a llevar Peter Pan, Miguel, Juan, Wendy y los niños perdidos van a correr todas sus 1001 aventuras. Es decir, nos ha presentado aquí, fijaos el ejercicio de economía narrativa, nos ha presentado Walt Disney tanto todo lo que son los escenarios de la película como la personalidad del Capitán Garfio. Por eso os dice que mata dos pájaros de un tiro. Fijaos todos los ejercicios de economía narrativa. Hoy en día las películas parece que se alargan en el tiempo y se alargan y se alargan y se alargan. Y dices, ¿sabrán lo que es hoy en día muchos directores que meten películas de 3 horas, 2 horas, 3 cuartos, no sé qué? ¿Sabrán lo que es un ejercicio de economía narrativa? ¿Sabrán lo que es presentar un personaje sin estar constantemente con diálogos, con situaciones, sino definiéndolos con un gesto o definiéndolos con una acción nada más? Yo creo que para mí lo dudo. Deberían de verse, yo creo que estos directores, alguna que otra película clásica para darse cuenta que a no todo el mundo puede gustar o no gustar las películas largas. Hay algunas películas donde se necesita más metraje para explicar las cosas. Pero hay películas donde con 77 minutos, que es lo que dura Peter Pan, nos encontramos con una película ya lo suficientemente amplia para definir todas las aventuras que van a vivir los personajes. Cuando todos los personajes empiezan a volar por Londres, es decir, Peter Pan, Wendy y sus hermanitos, la secuencia no puede ser más maravillosa. Es decir, la animación de todos ellos flotando por el aire, viajando a través de las nubes, viendo Londres a una altura realmente increíble, y diciendo Peter Pan, la segunda estrella a la derecha, es el país de nunca jamás, allá vamos. Y suena una de las canciones de la inolvidable banda sonora que tiene, que es, en la versión original, You Can Fly, tú puedes volar. En la versión en español, en castellano, volarás. Y la verdad es que la canción es una auténtica delicia, como es una auténtica delicia toda la banda sonora de la película. Cuando llegan al país de nunca jamás, cuando, fijaos la inocencia de los niños en aquella época, o la inocencia de los niños que querían llegar, que cuando llegan precisamente a la isla, dice Peter Pan, bueno, a ver qué es lo que queréis hacer. Y dicen los niños, yo quiero ir al poblado indio. Y dice Peter Pan, pues yo te voy a llevar a Wendy a conocer a las sirenas. Además es que Peter Pan no se da cuenta, o yo no sé si se da cuenta o no quiere verlo, que todas las mujeres están absolutamente enamoradas de él. Todas las sirenas le quieren muchísimo, están esperando a que le cuenten cuentos. Campanilla, Wendy, todas están absolutamente obnubiladas por este chico que es, digamos, un prototipo de niño rebelde. Lo que suele atraer muchas veces a las chicas en edades adolescentes. Bueno, no a todas, evidentemente. Pero tampoco quiero hacer de aquí yo un estereotipo, ni muchísimo menos. Pero sí que lo hemos visto en ciertas películas que digamos que los polos opuestos se atraen. Y Wendy, que viene de una familia como muy rica, muy de clase alta, pues le va un chico con modales, o sea, se enamora o quiere a un chico con unos modales, mejor dicho, que no tiene modales. O sea, no tiene absoluto modales, se comporta de una manera muy brusca, excesivamente, como os diría yo, imprevisible. Y claro, cuando se pone a luchar contra el Capitán Garfio, pues le hace 1001 perrerías al Capitán Garfio. Pero claro, porque él flota en el aire. Y claro, le rompe los pantalones, le rompe lo que es ¿cómo se llama? El gorro. Y luego también, inolvidable es la secuencia del Capitán Garfio, las secuencias que tiene con el famoso cocodrilo que le comió una mano por culpa de Peter Pan. Yo el único detalle que veo así un poco más de adulto en esta película, porque claro, no vamos a ver cómo el cocodrilo le arranca la mano al Capitán Garfio, evidentemente. Es una película para niños, es una película infantil. Pero claro, Garfio quiere vengarse de todas. Y claro, pues el cocodrilo va haciendo una serie de sonidos con una especie como de tic-tac, tic-tac, tic-tac de un reloj que cuando lo oye, pues pierde por completo los papeles. Y aparece un personaje también inolvidable que tiene una gran inocencia, que el Capitán Garfio se aprovecha mucho de él, y que es la antítesis de Garfio. O sea, esta es una película en la que vemos, en la que los personajes son como la antítesis del uno de otro. Peter Pan es la antítesis de Wendy, y el Capitán Garfio es la antítesis del señor Smee.
que es que ese pequeño bucanero, regordete, ya un poco entrado en años, con gafitas, que está a las órdenes de lo que diga el Capitán Garfio. A las órdenes. Y él dice, sí, capitán, pero que en el fondo yo creo que tiene muy buen corazón. Porque muchas veces cuando está luchando Peter Pan y el Capitán Garfio, cuando Peter Pan está en algún momento en el que Garfio está a punto de darle una estocada o lo que fuera, pues se lleva las manos a la boca, a la cara, y como diciendo, ¡ay, Dios mío, qué va a pasar! Pero luego anima a su capitán, es decir, que tiene su corazoncito Smee. Y además es muy inocente. La secuencia de la caverna en la que Peter Pan imita la voz de Garfio diciendo, libere usted a la hija, señor Smee, a la hija del jefe indio y todo eso. Y claro, el señor Smee, pues claro, pues, se lo ordena a su capitán y se la lleva. Y claro, cuando el capitán Garfio le dice, señor Smee, ¿se puede saber qué está usted haciendo? Pues lo que usted me ha ordenado, capitán. O sea que es una película muy de contrastes. Además, las personalidades de los caracteres del film, en el mundo real y en el mundo de Nunca Jamás, tienen además su contraparte, su contrapartida. Me explico. Por ejemplo, la madre de Wendy, de los niños, de Juan y de Miguel, la madre de Wendy es pues la persona que les cuenta los cuentos, que está con ellos, pero es que los niños perdidos, se les dice en un momento dado, o Peter Pan les dice, os he traído una madre. Y entonces los niños perdidos, que son todos huérfanos, pues claro, dicen, pues yo también quiero una madre que me cuente cuentos, que digan esto. Y le dice Miguel, el niño pequeño, el hermano pequeño a Wendy, dice, ¿vas a ser tú mi nueva mamá? Dice Wendy, no, por Dios, yo soy tu hermana, pero no soy tu madre. Yo te voy a llevar al lado de mamá. Pero claro, todos los demás niños que son huérfanitos echan de menos una mamá. Y claro, dicen todos, pues nos vamos todos a Londres. Y claro, Peter Pan ya pierde los papeles y dice, pues venga, iros todos ya y dejadme. Pero eso sí, os advierto, vais a crecer en un mundo, una de las pocas frases que dice Peter Pan en la película y que tiene toda la razón del mundo, vais a crecer en un mundo que no es como os imagináis. Olvidaos de jugar, olvidaos de no tener problemas, olvidaos absolutamente de todo. Solo aquí vais a ser niños para siempre, de por vida, y vais a encontrar 1001 aventuras. Y tiene razón, y tiene toda la razón. Pero los niños perdidos se quedarán en el país de Nunca Jamás para siempre. Cosa claro que Wendy, tanto Juan y Miguel, no pueden hacer. Y se supone que esa gran aventura que han vivido en Nunca Jamás dura una noche. Porque se los lleva Peter Pan durante todo lo que es la noche, no sabemos, digamos, no queda muy bien definido lo que es el tiempo que hay entre el país de Nunca Jamás y realmente lo que es el mundo real, porque dice Peter Pan, llegaremos al amanecer. Pero claro, es que en el amanecer se supone que los padres de Wendy y de los niños ya han vuelto a casa de la fiesta y que se los encuentran allí durmiendo. Por lo tanto, ahí hay como un lapsus de tiempo que no está muy bien explicado, pero vamos, realmente es una pequeña minucia dentro de un mar de virtudes. Y claro, pues tienen pues aventuras que si con los indios, que si con los niños perdidos, no sé qué. Hace poco salió pues en Disney algo que criticaba, que decía que, bueno, hay unos rasgos de xenofobia, de racismo respecto a cómo estaban representados los indios. Pero es que hay que tener en cuenta una cosa. Esta película está enfocada desde el punto de vista de Peter Pan, es decir, desde el punto de vista de un niño. Y los niños lo que querían eran jugar con los indios, dice Juan, el de las gafas, dice, vamos a ir a atraparlos, vamos a ir a jugar como jugando con ellos, ¿no? Y cuando llegan y de repente son los indios los que les atrapan a ellos, dicen los niños perdidos, dice, es que nosotros jugamos con los indios, ellos nos atrapan una vez, y otras veces les atrapamos nosotros. Es decir, que juegan con ellos. No les están rechazando para nada. Ahí no hay racismo, no hay xenofobia. Es más, hay un número musical en el que se ponen a bailar con ellos. Si la película reflejase xenofobia o racismo, esos niños pasarían de los indios, pero se ponen a bailar con ellos. Es más, Peter Pan y Wendy salvan a la hija del jefe indio. Por eso el jefe indio le pone luego digamos, pues su corona, por así llamarlo, sus pieles, y le llama águila o pequeño águila voladora. Es decir, que se están poniendo a su misma altura, a su igual. No les tratan mal ni muchísimo menos. Es más, los niños lo que quieren ir es a jugar. ¿Por qué es lo que quieren los niños? Jugar. Es decir, esta película desde el punto de vista de un niño, que es desde el punto de vista de Peter Pan, de los ojos de Peter Pan como está contada, no sabe un niño de 5 años lo que significa la palabra racismo ni le importa.
Es que ni por todo el oro del mundo, yo cuando vi esta película, que me la compró mi padre en VHS, cuando estaba en las cintas en VHS, ya tendría yo a lo mejor, cuando salió en VHS, pues tendría yo 13, 14 años, no sé qué. No vi nada de todo aquello, de lo que me están contando ahora, de que llama al racismo a la xenofobia. Yo digo, pero si los niños se ponen a bailar con los indios. O sea, los tratan de igual a igual. Es más, el jefe indio proclama también otro jefe de los niños perdidos a Peter Pan. Es decir, son de igual a igual, no hay. O sea, ¿vosotros creéis que Walt Disney, que lo único que quería era representar una obra infantil para niños, iba a meter elementos realmente tan subversivos o tan retorcidos como el racismo en esta película? Es que es realmente de aurora boreal lo que Disney nos está... Es más, en el Disney Plus ponéis esta película y os sale un letrero diciendo: aquí hay una serie de estereotipos que incitan a esto, lo otro, que están mal, estuvieron mal en su época. Yo me llevo las manos a la cabeza diciendo, ¿qué me están contando? O sea, no lo puedo entender. Por eso os digo que yo no lo veo. O sea, tengo 43 años y yo no veo ningún racismo por ninguna parte. Es más, rescatan a la hija del jefe indio, juegan con ellos, porque los niños lo que quieren es jugar. Y se ponen a hacer el indio con ellos, nunca mejor dicho, cantando con ellos. O sea, de igual a igual, estupendamente, y además con quien peor los tratan es con los piratas. Es decir, si aquí hay una actitud despectiva de los niños, de los protagonistas, no es para con los indios, sino para con los piratas, porque se supone que son ladrones, los piratas bucaneros, y que están, como en la primera secuencia, pues tirando cuchillos y machetes, pues a una especie como de dibujo que tienen haciendo de Diana. Sin embargo, aquí los indios están retratados de una manera, pues, digamos, no burlándose de ella, sino que todo en la película, en esta película, son, digamos, estereotipos, pero estereotipos vistos o enfocados desde un punto de vista infantil, sin querer dañar, digamos, la imagen absolutamente de nadie. Peter Pan es una producción para todos los públicos, además con un ritmo vertiginoso, y que además lo que incita es al niño que todos llevamos dentro a que nunca muera. Y eso es lo que Walt Disney pretendía en todas y en cada una de sus películas. Darles un toque infantil para, como dijo J.M. Barrie, que todas aquellas experiencias que vivamos después de los 12 años no tienen por qué tener tanta importancia, porque realmente lo extraordinario ya lo vivimos de niños. Ese es el mensaje que nos da de esperanza a muchas personas, por ejemplo, que han dejado morir el niño que llevan dentro. O sea, yo tengo amigos, yo conozco a gente que dicen, no, eso yo lo he olvidado, yo no lo quiero saber, yo digo, pero si fue una época y una etapa muy bonita de nuestras vidas. Sí, pero yo eso no lo quiero olvidar. Hombre, yo no estoy al tanto de cuál fue la infancia de cada uno de mis amigos respecto de puertas para dentro de su familia, pero estábamos en el mismo colegio, en el mismo barrio, vivimos el mismo ambiente, veíamos los mismos programas de televisión, y vivimos una edad y una época idílica, los años 80, en lo que a niñez se refiere. Y entonces Walt Disney con Peter Pan es lo que nos da a entender. No dejemos nunca morir al niño que llevamos dentro. O sea, toda experiencia a partir de los 12 años ya no tiene importancia, y que ojalá toda nuestra vida fuésemos niños. Y El País de Nunca Jamás representa ese microcosmos, ese microuniverso en donde uno no crece, es decir, no sabemos la edad que puede tener Peter Pan, porque luego se supone al final de la película se nos dice que Peter Pan también fue a visitar a Wendy muchas otras veces, y volvieron a ir al Nunca Jamás, al País de Nunca Jamás, pero claro, llegó un momento, como en la película de Spielberg se ve, que Wendy ya es mayor, ya tiene hijos, e hijos que a su vez tiene hijos, que es cuando conoce pues a su nieta, que es Moira, que es con la que se casará. Pero bueno, eso ya es otra historia y otra película completamente distinta. Para esta película, Walt Disney de nuevo contó, como en Blancanieves, con cientos y cientos de grandes animadores. Animadores a los que, digamos, cada una de las personalidades y psicologías de los personajes, de los caracteres, quedaron plasmados en su físico. Si os dais cuenta, y el paralelismo que hay, hablando del paralelismo que os hablaba antes entre Wendy, madre de los niños perdidos, y la madre de Wendy como madre de Wendy y de sus hijos respectivos, también hay un cierto paralelismo entre el padre de Wendy y el Capitán Garfio. Es decir, el padre de Wendy, digamos que es un personaje
un tanto, pues, digamos, como os he dicho, descuidado, con mal genio, un poco con mal carácter, que está chillando y gritando al principio de la película. Y es como una especie, no digamos, es una especie de Capitán Garfio, pero en el mundo de real. Porque el Capitán Garfio también está desquiciado, pierde los papeles en todo momento, pero el Capitán Garfio es una caricatura, digamos, del personaje del padre de Wendy. Es decir, es todo eso llevado al extremo. Es decir, si la madre de los niños de Wendy quería contar cuentos a los niños perdidos, es la madre en la vida real la que cuenta los cuentos a sus hijos. Pero si el padre aquí es el que tiene un poco de mal carácter, en el país de nunca jamás todo eso se potencia y se hace todo mucho más exacerbado, siendo el Capitán Garfio el malvado de la película y siendo el padre de Wendy al principio de la película el malvado entre comillas, porque ¿qué es lo que hace? Coge a Nana, a lo que es el perro, que no tiene culpa, la pobrecita de nada, la perrita Nana, que está con los niños cuidándoles, y se la lleva al patio. ¿Por qué? Si el que ha tropezado con todas las cosas que tenía Nana era él. Pero aquí, en un alarde de crueldad, el padre lo que hace es coger al perro y llevarlo al jardín, al patio que tiene enfrente, a la entrada, al porche de su casa. Entonces, ¿por qué? Es un pequeño como atisbo de maldad para que nos demos cuenta de que aquí el padre no es que sea el malvado del grupo, sino es el que tiene un poquito más mal carácter y es el que, digamos que será la contraparte, o la cara de la misma moneda del Capitán Garfio. Pero bueno, eso ya es una interpretación que hago yo. Es decir, hay personajes que en la vida real tienen su paralelismo en el mundo imaginario, evidentemente. Y eso lo vimos también en Alicia en el País de las Maravillas, que ya iré comentando posteriormente a lo largo de la vida del canal, más películas de este estilo. En lo que se refiere a la parte técnica, Peter Pan está filmada o está dibujada y tratada en Technicolor, lo que evidentemente potenció muchísimo el coste de la película. La película costó en su día 5 millones de dólares, lo que para una película de dibujos animados en 1953 era un alarde brutal de dinero. Y recaudó casi 100 millones de dólares. O sea, fijaos si nosotros hacemos un poquito lo que es el respecto de los años 50, que ya han pasado 70 años, lo que hacemos es un cambio en lo que es una actualización. Pues Peter Pan podría haber costado pues hoy en día la friolera de 100 y pico millones y podría haber recaudado pues cerca de 1.800 o 2.000 millones de dólares. Una auténtica barbaridad de dinero. Pero claro, estamos hablando de una película que es arte en el concepto más puro que existe. O sea, los fondos, técnicamente la cámara multiplano, que fue una de las técnicas que inventó el propio Walt Disney para retratar la profundidad de los escenarios, de los decorados, está utilizado. Tiene un humor, un sentido del humor, las secuencias muy sutil, evidentemente estamos en una película para niños, pero que respeta la inteligencia además de los niños. Y luego también lo que son los rostros de los personajes, que aunque dibujados de una manera sencilla, no a lo mejor tan sofisticada como en La Bella Durmiente, que ya hablaré de ella, que aquí el estilo de Disney cambió por completo el estilo de los dibujos, haciéndolos mucho más sofisticados y mucho más perfeccionados, con pocos rasgos, qué bonitas caras hacían. O sea, la cara de la madre de Wendy es realmente una cara preciosa, de una actriz de Hollywood de aquella época. Sin embargo, la cara del padre es una caricatura. ¿Pero por qué? Porque refleja la psicología de los personajes, de cada uno de ellos. La cara de Wendy, que es la misma que la de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, todo en esta película es realmente absolutamente fascinante. Y luego también el mensaje final que nos da esta gran obra de arte, que es cuando los padres al final de la película, cuando ya los niños están en casa, que los ha traído Peter Pan en el barco de los piratas, todo lleno dorado, de color, por el polvo de hadas, que es una secuencia preciosa, que va alejándose del país de nunca jamás, y que va iluminando con sus tonos dorados todas esas montañas, todo lo que es la isla Calavera, lo que es la laguna de las sirenas, los bosques, las cordilleras del país de nunca jamás. Le dice la madre de Wendy a su marido, dice, mira lo que estoy viendo por la ventana, y ven como una especie de nube que tiene un barco, y dice el padre, dice, ese barco lo he visto yo anteriormente cuando era muy niño. Es posible que el padre, que en todo momento
al principio de la película les decía a los niños qué tonterías son esas de Peter Pan, qué tonterías eso del Capitán Garfio, qué tonterías eso de... viviese aventuras con Peter Pan y que cuando ya se hiciese mayor él ya no pudiera viajar a nunca jamás, que conociese realmente a Peter Pan, pero que ya debido a que creció ya no podía ser un niño, o que ya no se vio como un niño, y que realmente no quisiera saber nada de Peter Pan, pero que cuando ve el barco alejarse desde la ventana de su casa, le recuerde a cuando él era niño, y cuando la señora Darling se acerca y le dice, querido, como diciéndole, ¿es que acaso tú también viviste o fuiste un niño perdido? ¿Es que acaso tú también viviste aventuras? Por eso vemos al principio de la película que el padre tiene un cierto rechazo a Peter Pan, como diciendo, es que estos niños solo saben jugar al Capitán Pan y a Peter Garfio, como se llame. Y dice, no, es al revés, es Peter Pan y el Capitán Garfio. ¿Es que acaso también el padre vivió aventuras con Peter Pan? Pues seguramente, seguramente. Porque si ese barco ya le sonaba, si ese barco ya lo había visto de niño, es porque él seguramente estuviera en Nunca Jamás. Es decir, Peter Pan seguramente conocería al padre de Wendy. Porque, ¿cómo sabemos al principio de la película que Peter Pan sabe dónde vive Wendy, sabe dónde están Juan y Miguel? Porque seguramente a lo mejor esa casa ya la conocía. O porque conocía al propietario, al inquilino, porque le había seguido a través de los tiempos. O sea, es una cosa que se queda ahí en el aire de una manera muy ambigua y que nos hace pensar un poquito. Y que nos hace pensar que, aunque el padre de Wendy sea también un hombre un poco con mal carácter, un poco así como que pierde los papeles por cualquier cosa, también tiene su corazón, porque todos los personajes en las películas de Walt Disney tienen su corazón realmente. Eso es lo que Walt Disney daba, el toque que le daba a todas sus películas y a todos sus personajes. Realmente algo que es absolutamente maravilloso y encomiable. Y es una inocencia, unos personajes perfectamente identificables que respetaban la inteligencia del espectador y todo aderezado con un sentido del arte, con un sentido del colorido, con un sentido de los fondos, porque todos los dibujos de aquella época de Walt Disney eran una auténtica y absoluta maravilla. Desde Blancanieves, Fantasía, Alicia en el País de las Maravillas, La Dama y el Vagabundo, Peter Pan, La Cenicienta, La Bella Durmiente, es que eran es que era meterte en un mundo realmente completamente inolvidable. Inolvidable. Es decir, Peter Pan es una de esas películas para decir, es que yo quiero vivir en el mundo Nunca Jamás. Quiero vivir aventuras con los indios, quiero bañarme en la laguna de las sirenas, quiero enfrentarme a los piratas, quiero estar jugando constantemente. Yo os lo voy a decir, soy como otro Peter Pan. Hablan del complejo de Peter Pan, que es no querer crecer nunca. Yo se puede decir que soy pues prácticamente como otro Peter Pan, o sea, no tenéis más que ver pues la colección de juguetes que tengo por aquí alrededor, que ahora lo hago como coleccionista, pero que en el fondo los tengo porque el niño que llevo dentro nunca ha muerto. Y ese niño que llevo en el fondo, que nunca ha muerto, cuando recibo a lo mejor o cuando me compro una figurita o un muñeco o una nave, lo abro como con la ilusión y con el brillo en los ojos de un niño. Y eso es algo que Walt Disney nos quiere dar a entender junto con J.M. Barrie y junto con Peter Pan. El triunvirato de estos personajes, como os he dicho, nos está diciendo desde esta película, desde su obra de teatro, desde su película muda, desde el film de dibujos animados, no perdáis o no dejéis morir nunca al niño que lleváis dentro. Porque en cuanto se pierde la inocencia en esta vida, se pierde la ilusión, y si se pierde la ilusión ya estamos como de vuelta de todo. La ilusión tiene que perdurar, aunque sea por los más mínimos detalles. Y eso es lo que Walt Disney quiso dar a entender en la figura de Peter Pan. Vayamos al país de Nunca Jamás y seamos siempre felices. Aunque sea burlándonos de los piratas, aunque sea con las sirenas, aunque sea con los indios, aunque sea dando una vuelta por el bosque, aunque sea jugando con los niños perdidos, pero nunca perdamos el afán que tenemos nosotros de niños. Nunca perdamos el niño que llevamos dentro. Porque si alguna vez lo perdemos, pues nos convertiremos como
como en otro personaje de una célebre novela de Charles Dickens, que es el señor Scrooge, que se le presentan los tres espíritus de las Navidades para que él vuelva a ser una buena persona y vuelva a tener el espíritu y el corazón que había perdido, que es realmente lo importante. No perder la ilusión, no perder el alma de niño y no perder ese cierto infantilismo que muchas personas han perdido por desgracia. Peter Pan es una obra de arte, desde el primer hasta el último fotograma, que no nos deja, que nos deja ver pues, personajes inolvidables, con personalidades propias, y que son fácilmente identificables. El Capitán Garfio, el señor Smee, Peter Pan, Wendy, su padre, su madre, Juan, Miguel, los indios, iba a decir las amazonas, las sirenas, todo ello, todos son personajes todos inolvidables. Campanilla también, la inolvidable Campanilla, siempre tan enamorada de su Peter Pan, que siempre está con él para todo y para todos, y que luego en la película de Spielberg nos enteramos que fue ella la que rescató a Peter Pan. Pero eso es algo que yo no he tenido acceso a la novela de J.M. Barrie, me gustaría tenerla como cuento, a ver cómo Peter Pan llegó realmente a ser Peter Pan. En el guión de Spielberg nos dice que era un niño de clase alta, que de repente su carrito pues prácticamente desaparece de donde está su madre o su nana, y que Campanilla se lo lleva al país de nunca jamás. Pero, ¿cuántos años puede tener Peter Pan? Porque si en esta película ya el padre de Wendy ya había visto el barco de los piratas, eso quiere decir que seguramente si el padre aquí de Wendy tendrá unos 40, 45, 50 años, lo que aparenta más o menos, pues quiere decir que hace 50 años Peter Pan y el país de nunca jamás también existían. Por tanto, no sabemos Peter Pan, aunque no pase prácticamente de 12 años, según J.M. Barrie, pues no sabemos realmente la edad que puede tener. Debió de ser una auténtica gozada, sería una auténtica gozada tener 12 años para el resto de nuestras vidas y seguir con ese mismo halo de inocencia, con ese mismo halo de ilusión por todo, Peter Pan, una auténtica maravilla que habéis escogido como la ganadora y una de las mejores películas que salieron de la factoría Disney en aquella época. Mejor dicho, una de las grandes películas de animación de todos los tiempos, sin ninguna duda. Espero que os haya gustado la review, porque para mí Peter Pan es algo también especial, como son todos los clásicos animados de Disney, que tienen algo que ya no tiene el cine de animación, y es el espíritu que Walt Disney, esa persona que se arrodillaba y que daba de comer a los pájaros en su mano, podía realizar. Solo yo he visto a una persona a la que un pájaro se le pose en la mano y coma de su mano, y que con la otra mano Walt Disney le acaricie. ¿Qué tendría Walt Disney realmente? No lo sabremos ya nunca. Ese secreto parece que se lo llevó a la tumba. Y que 50 años después, personas que han trabajado con él sigan llorándole. ¿Qué tendría aquel señor llamado Walt Disney? Sin duda, un auténtico genio. A lo mejor en una de mis secciones de grandes directores, que tenía pensado hacer uno de John Ford, de Spielberg, de Hitchcock o incluso de Walt Disney, puede que Walt Disney sea uno de los próximos que comente, porque dentro de su vida hay luces, hay sombras y hay leyendas urbanas por ahí que dicen que sí era español. Bueno, en fin, leyendas urbanas aparte, quedaos con Peter Pan y echarle un vistazo. La versión animada, la original, la en la que no hay ninguna clase ni de racismo, ni de xenofobia, ni nada por el estilo. En cuanto la veáis os daréis cuenta de ello. Una auténtica obra de arte, es decir, un clásico. Peter Pan. Hasta mañana.